Vamos a abrir la escritura en el libro Segunda de Reyes. Vamos a leer el capítulo 22, todo el capítulo 22. Y nuestro tema para hoy día va a ser avivamiento reformado o sandemanianismo, esto entre signos de interrogación. Avivamiento reformado o sandemanianismo, el capítulo 22 de Segunda de Reyes. Entonces vamos a leer inmediatamente la escritura. Y dice la palabra de Dios: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de su padre David, que no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Azalía, de Mesulam, a la casa del Señor, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías, para que cuente el dinero traído a la casa del Señor, que los guardianes del umbral han recogido del pueblo, y que lo pongan en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor, y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de la casa, a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles, y para comprar maderas y piedra de cantería para reparar la casa. Pero no se les pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos, porque obran con fidelidad. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán, y éste lo leyó. Y el escriba Safán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo: Tus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. El escriba Safán informó también al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id, consultad al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjás, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Decid al hombre que os ha enviado a mí: Así dice el Señor: He aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, para provocarme a ira con toda la obra de sus manos, por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que os envió a consultar al Señor, así le diréis: Así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón, y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a hacer desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, he aquí te reuniré con tus padres, y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. Vamos a detener aquí nuestra lectura de la palabra de Dios, pero en el capítulo 23, que es un capítulo bastante extenso, nosotros encontramos las reformas que el rey Josías hizo luego que él leyera o tuviera conocimiento de la ley de Dios.
Les decía que nuestra meditación para hoy día se va a llamar avivamiento reformado o sandemanianismo. Esa palabra es nueva, sandemanianismo, pero yo se las voy a explicar también. Y para esto hemos leído pues el segundo capítulo de Segunda de Reyes. ¿Por qué vamos a hablar de este tema ahora? Porque últimamente se han propagado noticias acerca de un avivamiento reformado por todo el mundo. Se lee en internet que hay un avivamiento en Estados Unidos. Se habla también de un avivamiento en Latinoamérica. Se habla de un avivamiento en Asia. Y se ha hablado de un avivamiento en Perú también. Y nosotros vamos a prestar principal atención a lo que sucede aquí en Perú, porque es lo que a nosotros nos compete. Yo pues he vuelto de los Estados Unidos hace más o menos más de un año, como un año, 8 meses creo. Y mientras yo estuve allá viviendo, cuando yo estuve buscando una iglesia donde congregar en la ciudad donde yo vivía, yo puedo decir que de 100 iglesias que habían allá, o quizás más, solamente habían 3 iglesias reformadas, o sea, 3 templos donde se predicaba la doctrina reformada. Y yo solamente acudí a uno de ellos. Por eso es que yo cuando hablo o leo acerca de un avivamiento de la reforma en todo el mundo, o principalmente en los Estados Unidos, yo no creo que haya cambiado mucho en 2 años casi que estoy aquí. Pero de 100 templos que había, solamente 3 se enseñaba y se practicaba doctrina reformada en inglés, en el idioma inglés. Ahora, en el idioma español, yo pienso que de 100 templos que habían, pues había una iglesia en español, en la cual se predicaba y se buscaba practicar lo que era la doctrina reformada. Entonces, cuando nosotros hablamos y decimos, y entendemos y vemos que en el mundo está sucediendo, o se habla de un avivamiento reformado, pues en Estados Unidos no había ese movimiento. Por lo menos el tiempo que yo he vivido hace 2 años. Pero se habla de un avivamiento reformado que viene desde hace 15 años atrás para el día de hoy. Ahora, lo que sí es cierto es de que el número de seminarios que se enseña doctrina reformada sí ha aumentado. Yo una vez estaba leyendo acerca de unas estadísticas en las cuales se decía de que ahora de cada 100 egresados de un seminario teológico, creo que más o menos un 20% egresa habiendo sido instruido en las doctrinas reformadas, pero que hace años atrás, de cada 100 solamente 1 o 2. En realidad, cuando comenzó el siglo XX, a principios del siglo XX, pues la doctrina reformada casi había desaparecido de la figura, ¿no? de la figura evangélica. No había. Pero Dios siempre se ha preocupado en que pues esas doctrinas no pasen al olvido, ¿no? Por eso es que yo pues me estaba viendo, quizás por el Espíritu creo yo, en hablar acerca de este tema. ¿Qué significa un avivamiento reformado? ¿Y qué cosa es el sandemanianismo? Lo que se está llamando avivamiento en realidad es un interés nuevo en estudiar las doctrinas de la gracia o el calvinismo. Eso es lo que está pasando. Un interés por estudiar esas doctrinas nada más, ¿no? ¿Como consecuencia de qué viene ese interés? Bueno, aquí en Perú, de lo que yo estoy viendo, lo que he podido ver, este interés en estudiar las doctrinas de la gracia o calvinismo surge a partir de que las personas están viendo un video en internet que habla acerca de la exposición bíblica de lo que es el Evangelio. Básicamente es la predicación del camino ancho y el camino angosto. Entonces, a partir de ese pasaje aquí en Latinoamérica, muchas personas se ven despertadas por conocer lo que ese predicador está hablando. Es ahí donde comienza esto, ¿no? Encuentran en estas enseñanzas consistencia teológica en cuanto a la salvación del hombre. Porque lo cierto es que las doctrinas de la gracia son doctrinas consistentes, son doctrinas bíblicas que expresan de una manera sólida
y sin contradicciones cómo es que Dios salva a un pecador. A diferencia de otras doctrinas que son totalmente contradictorias y que tienen muchos huecos, la doctrina reformada es una doctrina bíblica sólida y consistente que habla acerca de lo que es la doctrina de la salvación o soterología, doctrinas de la gracia solamente. Entonces, cuando las personas pues que se ven atraídas por estas enseñanzas hacen un siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Luego que ven estos videos o este video o esta predicación en el internet, es buscar una iglesia donde se enseñen estas doctrinas, doctrinas de gracia o calvinismo, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos. Para luego de que se acercan a estas congregaciones, aprenden esas doctrinas de la gracia para enseñarlas a las demás congregaciones. Pero eso es lo que básicamente se ve aquí en el Perú, y creo que en los Estados Unidos también posiblemente, una atracción en estudiar la soterología calvinista o la doctrina de la salvación desde el punto de vista calvinista. Ahora nosotros debemos preguntarnos, ¿puede llamarse a esto un avivamiento reformado? ¿Es esto un avivamiento reformado? ¿Refleja, por ejemplo, esto una victoria en el ministerio pastoral? El hecho de que personas se estén interesando por aprender cierta parte de la teología, porque la soterología es una pequeña parte de la teología, ¿es eso una victoria en el ministerio? ¿Es esto lo que la iglesia ha estado esperando durante mucho tiempo? ¿Es eso lo que realmente hemos orado o hemos estado orando a Dios para que las personas estudien las doctrinas de la gracia? ¿Es eso el avivamiento que queríamos? ¿Significa esto que estoy hablando, el estudio de las doctrinas de la gracia, significa un golpe mortal al reino del diablo y sus huestes malignas? ¿En realidad está siendo golpeado el diablo porque las personas están estudiando las doctrinas de la gracia? Esas son preguntas que tenemos que contestarnos para poder descubrir qué es lo que está más allá de todo este movimiento de cosas que estamos viendo aquí en el mundo evangelical, ¿no? Y vamos a tener nosotros que contestar todas estas preguntas a la luz de las Escrituras y también de la historia cristiana. No solamente a la luz de las Escrituras, sino también a la luz de la historia cristiana. Muchos de nosotros no conocemos bastante acerca de la historia cristiana. Hemos oído hablar de avivamientos, pero ¿cuál era la característica de esos avivamientos reales que sucedieron en el pasado? ¿Esos avivamientos anteriores son como lo que nosotros estamos viendo ahora a nuestro alrededor? Eso vamos a verlo. De todo el pasaje que hemos leído de este capítulo 22 de Segunda de Reyes, vamos a resumir algunas condiciones que determinan un avivamiento. ¿Dónde principia? Y cómo se manifiesta. Ya les he dicho que el capítulo 23 habla propiamente de las reformas como consecuencia de un volver a la palabra de Dios del rey Josías. Y vamos a ir tomando nosotros algunos pasajes importantes y que tienen que ver con nuestros temas. Primero, vamos a ver que las consideraciones previas de nuestra meditación ha sido la misma en todos los tiempos. ¿Cuál es? Primero, en el tiempo del rey Josías, el libro de la ley había desaparecido de la escena religiosa. Porque nosotros encontramos en nuestro pasaje de que el libro de la ley fue encontrado. Eso implica de que el libro de la ley había sido extraviado, había sido perdido. No estaba dentro de la escena religiosa. Eso es en el tiempo del rey Josías. En el tiempo de Lutero, la Biblia había sido escondida por los papas católicos romanos. Y eso nosotros lo conocemos, creo, más frescamente, ¿no? De que el papado había hecho, ¿qué? Había ocultado la Biblia, había quitado la Biblia del pueblo, de tal manera de que el pueblo no podía entenderlo. Según ellos, la Biblia era un libro demasiado complejo que tenía que ser interpretado únicamente por el Papa, y la interpretación papal era la regla de vida para cualquier persona. Entonces la Biblia también fue quitada del pueblo en el tiempo de los papas. Tercero, en nuestros días, ahora nosotros vemos que es fácil tener una Biblia en la mano, pero las personas no abren sus páginas para escudriñarla. No la abren. Es igual decir, muchísimas tapas de este santo libro se encuentran cubiertas de polvo. De polvo, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son los síntomas cuando la palabra de Dios ha sido olvidada? Cuando la palabra de Dios ha sido ocultada, cuando la palabra de Dios ha sido cerrada. Esto trae síntomas, trae consecuencias. La corrupción prevalece y surgen doctrinas extrañas y nuevas. Resurgen herejías de tiempos antiguos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen una teología arriana, porque Arrio era el que postuló todas las enseñanzas que se creen en este tiempo. Y las enseñanzas de Arrio fueron condenadas como herejía hace mucho tiempo atrás. Pero, sin embargo, por desconocimiento de la historia cristiana y por mantener las Biblias cerradas, ha sido, ¿qué cosa? Ha sido ventaja para este movimiento hereje de los testigos de Jehová. Si las personas abrieran la Biblia, meditaran en la Escritura, tuvieran un estudio diligente, serio de las Escrituras, esas personas fracasarían en sus ministerios. Esas personas fracasarían. Los testigos de Jehová desaparecerían de la escena. Pero ¿cuál es la ventaja para ellos? Que la Biblia no se abre, la historia no se cuenta, hay desconocimiento de todo. Entonces, donde no hay conocimiento es la oportunidad para cualquier secta. Es la oportunidad. Habíamos dicho que para el tiempo del rey Josías, el libro de la ley había sido olvidado y perdido. Así dice aquí. Fue hallado el libro de la ley. En consecuencia había sido perdido. Es posible que los sacerdotes de Baal hayan escondido el libro. Es posible que los sacerdotes de Baal hayan escondido el libro dentro del templo para que ellos puedan dedicarse más plenamente a lo que es su idolatría. Igual como los papas escondieron la Biblia del pueblo para poder introducir idolatría. ¿Dentro de qué? Dentro de lo que era el Evangelio. ¿Con qué propósito se hace aquello? Bueno, la primera respuesta, como ya dije, es hacer prevalecer la idolatría. Para nuestros días nosotros podemos encontrar también muchos ídolos dentro del evangelicalismo moderno. Dentro del evangelismo moderno. ¿Cuáles son esos ídolos? Por ejemplo, la idolatría del decisionismo. El decisionismo es una idolatría ahora. Es algo que no está dentro de las Escrituras. Pero no solamente se protege, sino se defiende. Y se practica, a pesar que no está en las Escrituras. ¿Y por qué cosa tiene el decisionismo amplio éxito, podemos decirlo? Pues porque la Biblia está cerrada. Cuando una persona abre las Escrituras se va a dar cuenta que el decisionismo no existe. Pero como las Escrituras están cerradas, pues siempre va a haber caldo de cultivo para ese ídolo. Está el ídolo del cristiano carnal también. Esa es una doctrina que también es un ídolo y se defiende y se protege dentro de muchísimos templos evangélicos. Está el ídolo de la creencia fácil también. Las cuatro leyes espirituales, eso es creencia fácil. Está el ídolo de un evangelio sin demandas. Está el ídolo de un Cristo sin señorío. Está el ídolo de la Biblia Scofield también. Hay muchas personas que defienden esa Biblia, que justamente contiene todo lo que yo he hablado. Y lo tienen como un ídolo. Como los papas católicos tenían las reliquias, así también la Biblia, y las veneraban, así también en este tiempo la Biblia Scofield se ha convertido en la reliquia del evangelicalismo, y no solamente se le protege, sino también se le rinde veneración. Es un ídolo. Ahora, podemos decir nosotros que existe un avivamiento porque creo yo en las doctrinas de la gracia, pero a la vez también practico el decisionismo. Eso es un avivamiento reformado. Soy reformado porque pero creo en el cristiano carnal. Yo soy reformado. Soy reformado, pero aborrezco la predestinación, pero soy reformado. Soy calvinista, pero me opongo al señorío de Cristo en la vida del creyente. Y hay casos de esos. Personas, sí, y yo no estoy inventando esto. Hay personas que dicen que son calvinistas y creen en la salvación sin señorío. Creo en las doctrinas de la gracia, pero también creo que Dios cambia de parecer con mis oraciones. Soy reformado, pero creo de esa manera. Soy calvinista, pero sostengo la creencia fácil.
La respuesta, hermanos, es que esto es un falso avivamiento reformado. Eso no es un avivamiento. Mientras existan estas cosas, estas condiciones que yo he enumerado, eso no es un avivamiento reformado. No lo es, no lo es. Otro de los síntomas cuando la palabra de Dios es quitada del pueblo, otra de las consecuencias, es que éste adopta costumbres de otros pueblos. Nosotros vemos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10, dice: también profanó al Tofet, que está en el valle de Ben Hinón, para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o a su hija para honrar a Moloc. ¿Saben, hermanos? Estas costumbres eran costumbres de los pueblos paganos. Y estas costumbres de los pueblos paganos habían sido introducidas también como costumbres del pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo pudo haber estado escondido el libro de la ley? Yo me preguntaba. Y según las escrituras nosotros podemos estimar que el templo no tuvo reparación por aproximadamente 244 años. ¿Ustedes se imaginan? 244 años sin reparación el templo. O sea, nunca se movió una piedra, nunca se movió un mueble, nunca se hizo nada durante 244 años. Y en 244 años no se sabía cuál era la voluntad de Dios, porque como no habían reparaciones en ese templo durante todo ese tiempo, pues nadie iba a encontrar el libro de la ley. Pero Dios en su providencia mueve el corazón de Josías para que se hagan esas refacciones, y producto de esas refacciones, ¿qué es lo que pasa? Se encuentra el libro de la ley. ¿Cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios sin su palabra? No se puede, hermanos, no se puede. Cuando las Biblias están cerradas no conocemos qué es la voluntad de Dios, no conocemos cuál es la persona de Dios, no conocemos nada de Dios con las Biblias cerradas. Este pueblo había adoptado las costumbres de los pueblos paganos porque no conocían el mandamiento de Dios. Miren, ahí sin perder nuestro espacio, en Segunda de Reyes 23:10, vamos a abrir Levíticos, libro de Levítico, capítulo 18, versículo 21. Miren lo que dice este libro. Levíticos, capítulo 18, versículo 21, dice: tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Mire, tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc. Esa era la voluntad de Dios. Ese era el mandamiento de Dios. Pero ellos estaban sacrificando a sus hijos a Moloc. ¿Por qué? Porque el libro de Levítico se había perdido. La ley de Dios estaba perdida. 244 años. Nadie sabía si es que era bueno o malo. Yo imagino que ellos pensaban que era bueno sacrificar a los hijos a Moloc, porque ese pueblo no tenía dirección, no tenía la palabra de Dios. Así también, hermano, así como en ese tiempo las costumbres de los pueblos de alrededor del mundo había afectado el pueblo de Israel, así también el evangelicalismo, no voy a decir el evangelismo, moderno, ha sido influenciado por las costumbres del mundo. ¿Alguien puede decir que no es así? Podemos decir que existe un avivamiento porque creo en las doctrinas de la gracia, pero utilizo métodos mundanos para evangelizar. Soy reformado, pero hablo como el mundo. Soy reformado, pero camino como el mundo. Soy reformado, pero me visto como el mundo. Soy reformado, soy calvinista, pero me gusta el mundo. Soy reformado, pero se puede ver mucho del mundo en nuestros servicios de adoración. El mundo se ha metido con música, se ha metido con coreografía, pero soy calvinista, soy reformado. ¿Es eso un avivamiento reformado? La respuesta es que esto es un falso avivamiento reformado. Eso no es un avivamiento reformado. No puede decirse que hay un avivamiento mientras las congregaciones crean y practiquen doctrinas antibíblicas. Eso no es así. No puede decirse que hay un avivamiento mientras en los templos se vea la influencia del mundo. No puede decirse que hay un avivamiento mientras que en la sociedad el pecado se multiplica. No puede decirse que hay un avivamiento por el simple hecho que las personas estén estudiando y creyendo en las doctrinas de la gracia. Cualquier persona puede creer las doctrinas de la gracia. Es un sistema consistente. Y yo hermanos, ¿saben? Yo soy testigo de eso, porque cuando nosotros hemos trabajado en una misión, había un hombre ahí.
Y esta persona no era creyente, hermanos, no lo era. Era una persona que había estafado a muchas personas y continuaba viviendo en estafas. Pero ¿saben qué cosa? Vio un libro que yo tenía acerca de las doctrinas de la gracia, de Edwin Palmer, Doctrinas Claves. Me lo pidió, se lo fotocopió y me dijo un día: yo después de leer este libro me he dado cuenta de que he sido enseñado de una manera equivocada. Aquí está la verdad del Evangelio. Y estaba aprendiéndose las doctrinas de la gracia. Defendía las doctrinas de la gracia. Creía en el calvinismo. Pero ¿saben qué? Él no era creyente. No lo era. Continuaba estafando a las personas. Pero sabía las doctrinas de la gracia. Es posible que podía sostener un debate teológico, seguramente con una persona de una posición diferente. Pero él no era creyente. Y esto lo sabemos. Lo hemos vivido aquí hace menos de un año. Así que esto no es un sermón de escritorio. Yo he podido percibir que eso es así. Entonces, si no es un avivamiento reformado, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se llama esto que está sucediendo ahora? ¿Cuál es el nombre? Bueno, esto es el regreso del sandemanianismo. Es un nombre raro, sandemanianismo. Pero este nombre viene de la doctrina postulada por Robert Sandeman. Se llamaba este hombre, Sandeman, Robert Sandeman, que vivió en el siglo XVIII. Robert Sandeman. Y Sandeman era considerado en su tiempo como un hipercalvinista y además antinomiano. Antinomiano. Muchas personas se opusieron a lo que él estaba postulando, que ahorita vamos a ver qué es lo que él enseñaba, y vamos a encontrar de que existe una similitud de lo que está pasando hoy día en Latinoamérica y a lo que se le llama un despertar, un avivamiento reformado. Ser antinomiano significa creer que la ley de Dios no tiene nada que ver con los cristianos. Él decía: estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. ¿No? Interpretaba mal ese pasaje. Robert Sandeman enseñaba que la salvación viene por el hecho de creer o estar de acuerdo con el mensaje del Evangelio. Eso es lo que Robert Sandeman enseñaba. Esto parece bíblico, pero la diferencia está en que se refiere a una aceptación intelectual del Evangelio. El sandemanianismo enseña que no se necesita sentir una convicción de pecado para ser salvo. Solamente se necesita entender el mensaje del Evangelio. ¿Entiendes lo que yo te he dicho? Sí, lo entiendo. ¿Entiendes que eres pecador? Sí, lo entiendo. Ok, entonces eres salvo. Ya lo entendiste, todo está hecho. No importa si esa persona no se sintió pecadora, no importa si esa persona no se sintió culpable, solamente bastaba con entender el mensaje del Evangelio. ¿Tú crees que Cristo murió por ti? Sí, yo creo que Cristo murió por mí. Eres salvo entonces. Pero ¿qué hay más allá de los sentimientos que tienen que estar involucrados en una persona cuando el Evangelio llega con poder a la vida de uno? ¿Acaso es sin sentimientos? ¿Enseña eso la Escritura? Vamos a ver si enseña esto la Escritura. Yo estaba trayendo también una definición acerca de la convicción de pecado de Charles Ryrie. Charles Ryrie, él es un teólogo arminiano, y él define la convicción de pecado de esta manera. Y ahí vamos a ver la similitud entre lo que es el sandemanianismo, lo que postula Robert Sandeman, con lo que postula Ryrie. Ryrie dice: convencer de pecado significa declarar la verdad del Evangelio en luz tan clara que los hombres sean capaces de aceptarlo o rechazarlo inteligentemente. O sea, convencer a los hombres de la veracidad del Evangelio. Esto es lo que Charles Ryrie. Esta es la nota en Juan 16:8 de la Biblia de Estudio Ryrie, de la edición de 1978. Aquí miren, es increíble, pero él dice que el Evangelio tiene que ser explicado en luz tan clara que los hombres sean capaces de aceptarlo o rechazarlo inteligentemente. Solamente eso. Charles Ryrie no habla de una convicción de pecado que lleve al dolor. No habla de eso. Sandeman también lo afirma de igual manera. Sandeman dice: no se necesita sentir nada.
solamente hay que entenderlo. En el siglo XVIII, ahora vamos a hablar un poco de historia, estamos entrando, ya sabemos qué significa sandemanianismo, viene del nombre Sandeman, así como calvinismo viene del nombre Calvino, así como arrianismo viene del nombre Arrio, así como pelagianismo viene del nombre Pelagio, así como arminianismo viene de arminiano. En teología nosotros vamos a tener que entender esos términos. No es que alguien levante bandera por alguien, sino que en la teología, en los seminarios teológicos se enseña de esa forma. Pelagio, pelagianismo. ¿Alguien quiere cambiar eso en los seminarios? Pues no va a poder hacerlo. No va a poder hacerlo. Tenemos que aceptarlo. Una persona es calvinista, ¿por qué? Porque también piensa, igual que Calvino, que pues las doctrinas de la gracia son bíblicas. Un pelagiano, ¿qué piensa? Pues el pelagiano piensa o pone un énfasis en el libre albedrío del hombre. Pues así se llaman esas doctrinas, no porque alguien esté levantando bandera por ellos, sino porque así tienen el nombre. Así también sandemanianismo viene del nombre Robert Sandeman, y así siempre va a ser en teología. Y cuando nosotros vamos a internet, vamos a tener que poner sandemanianismo para poder encontrar esta doctrina. Tenemos que usar el apellido de Sandeman, porque así es como se ha hecho siempre y nunca va a cambiar. Yo no pienso que vaya a cambiar. Pero ahora que vamos a hablar de historia, cuando nosotros nos involucramos en indagar en la historia cristiana acerca de Sandeman, vamos a tener que encontrarnos también con otros nombres, con otros calificativos, con otros nombres que se les ha colocado a ciertas doctrinas. Yo les decía que en el siglo XVIII, algunos de los que habían creído en las doctrinas de Sandeman eran calvinistas o reformados. Sí, algunos eran calvinistas o reformados. Por eso es que Sandeman es considerado hipercalvinista. Ese término hipercalvinista también vamos a hablarlo nosotros en un momento, porque no se conoce bien. Yo a veces cuando escucho a personas o leo en el internet acerca del hipercalvinismo, no entienden lo que es hipercalvinismo, no saben. Piensan que hipercalvinismo es creer los 5 puntos. Sí, yo he escuchado eso. ¿Usted con cuántos puntos está de acuerdo de las doctrinas calvinistas? Luego yo estoy de acuerdo con los 5 puntos. Usted es hipercalvinista, Sí, así es. Las personas ignoran los términos, pero los usan, los utilizan. No saben, pero así como el hermano estaba hablando, ¿no? Que decía la misericordia de Dios, y le preguntaban, ¿y qué significa la misericordia de Dios? No lo saben, pero usan la palabra. Dios es santo. ¿Qué significa que la santidad de Dios? No lo saben, pero usan la palabra. Hipercalvinismo, no saben, pero usan la palabra también, términos teológicos. Pero bueno, sigamos nosotros. Estábamos hablando de que algunos que habían creído en las doctrinas de Sandeman eran calvinistas o reformados. Y una cosa peculiar que sucedía en el siglo XVIII es que estos reformados calvinistas odiaban la predicación de George Whitefield o de Jorge Whitefield. Odiaban la predicación de Whitefield. ¿Y saben qué? Whitefield era calvinista. George Whitefield era calvinista, pero estos calvinistas sandemanianos odiaban la predicación de George Whitefield. ¿Por qué? Porque Whitefield predicaba que los pecadores no solamente deben saber que son pecadores, sino deben sentirse pecadores. Como los calvinistas sandemanianos no se sentían pecadores, rechazaban, detestaban, aborrecían lo que estaba predicando Whitefield. Ahora la pregunta es, ¿Whitefield estaba predicando lo que las escrituras están enseñando? Sí. Hermanos, hay calvinistas sandemanianos todavía, vamos a usar ese término ya lo conocemos. Yo he conocido de ellos, ¿saben? Ellos les gusta llenarse de conocimiento, pero no tienen una práctica de obediencia a la palabra de Dios. Si evangelizan, no es porque salen a evangelizar, es porque alguien llega donde ellos están, y como llegó alguien, ahí les comparten el evangelio. Eso es una creencia intelectual de las verdades bíblicas. Podemos tener mucho conocimiento teológico, es cierto, yo los he conocido, pero en la práctica no son. Whitefield predicaba que antes de la conversión el pecador debe ser convencido de su pecado, es decir, debe sentir su pecado. Si el pecador no se ha sentido culpable, entonces no existe una convicción de pecado real.
Entonces Whitefield estaba predicando lo que la Biblia enseña, mientras que las otras personas pensaban de que la conversión solamente venía por el hecho de entender ciertas doctrinas bíblicas, las doctrinas de la gracia. Whitefield decía que un pecador debe lamentarse, debe llorar, hasta desesperarse por causa de sus pecados. Eso es lo que él predicaba y por esa razón era aborrecido. Pero volviendo aquí a nuestro tema de este avivamiento que está sucediendo ahora, este despertar, este interés nuevo por estudiar las doctrinas calvinistas o las doctrinas reformadas o las doctrinas de la gracia. Alguien ha preguntado si estos hombres que ahora estudian las doctrinas de la gracia han pasado por una convicción real de pecado. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos asegurar? ¿Nos hemos asegurado de que la persona que ahora está estudiando las doctrinas de la gracia es un verdadero creyente? En nuestro pasaje nosotros vemos que eso fue lo que ocurrió con el rey Josías. En Segunda de Reyes, que estamos en el capítulo 22, el versículo 11 dice: y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué significa rasgar sus vestidos? Rasgar sus vestidos era una señal de dolor. Dolor. Se dolió cuando él escuchó las palabras del libro de la ley y se dio cuenta de que él había estado viviendo de una manera diferente, contraria a la voluntad de Dios. Rasgó sus vestidos en señal de dolor, contrición, dolor. Y el versículo 19 de ese mismo capítulo 22 dice: porque se enterneció tu corazón. Dios está hablando aquí a Josías. Dice: porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a hacer desolación y maldición. Y dice: y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído. Ese es un acto de arrepentimiento, ese es un acto de convicción de pecado. El conocer la ley de Dios y compararse frente a la ley de Dios había conducido al rey Josías ¿a qué? Al dolor, al llanto, a la humillación, al quebrantamiento. Eso se llama convicción de pecado de acuerdo a las Escrituras. Así se llama. También nosotros vamos a ver que en el primer discurso de Pedro hubo una real convicción de pecados. En Hechos 2:37 lo leemos. Y es un pasaje que también conocemos y lo hemos hablado muchas veces nosotros. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37 dice: al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Compungir el corazón es un sentimiento que nosotros debemos de tener cuando somos confrontados o hemos sido confrontados por primera vez con nuestros pecados, y el Señor en su gracia abrió nuestros corazones para que podamos entender, verlo a Él, ver su ley, ver nuestra vida y sentirnos dolidos. Eso es. Eso es. Por ejemplo, la versión castellana de ese Hechos 2:37, de ese pasaje, dice: al oír esto, se dolieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tendríamos que hacer, hermanos? Y es eso lo que tiene que suceder cuando hay una convicción real de pecado. Clamar: Señor, ¿qué debo hacer para librarme yo de esta ira que tú estás diciendo en tu palabra? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Esa es la convicción real de pecado. Primero un dolor en el corazón y después preguntar: ¿cómo puedo librarme yo de esta ira? Vamos a preguntarnos también lo siguiente, ahora que estamos hablando de convicción de pecado. ¿Alguien puede decir que se vio esto en las campañas de Billy Graham? Se veía convicción de pecado a las personas que estaban acercándose por millares a la plataforma cada vez que él llamaba. Yo no sé si aquí en Perú se pasan eso, pero allá en los Estados Unidos hay un canal que siempre, todos los días pasaban las campañas de Billy Graham, ¿no? Algunas salían en blanco y negro también. Y pues cuando él hacía el llamamiento al altar, pues la gente se levantaba, iba. Pero si nosotros hemos tenido oportunidad de verlo, ¿existía eso? ¿Se veía eso en la pantalla? ¿Se veían rostros compungidos y dolidos mientras ellos se acercaban a la plataforma cuando Billy Graham llamaba? ¿Se les veía humilladas por sus pecados? ¿Sintieron esos pecadores lo mismo que sintieron el rey Josías y los 3000 que se convirtieron en el capítulo 2 de Hechos? ¿Sintieron eso cuando se acercaban al llamamiento de Billy Graham?
Saben, hermanos, cuando nosotros hacemos una revisión de la historia, de todas las campañas de Billy Graham, nos vamos a dar cuenta de que eso no sucedió. ¿Saben por qué no sucedió? Porque de todos los que se acercaban ahí, a veces habían casos en que solamente 13 personas en algún momento se unieron a la iglesia y no se sabían si es que eran convertidos verdaderos. 13 personas. Y eso está registrado en muchos libros. De miles, 13. Bueno, pero también no sé si es que un hombre puede ser convencido de su pecado sin sentir dolor y vergüenza. ¿Puede un hombre necesariamente la convicción de pecado tiene que venir con dolor, dolor en el corazón, dolor en el alma? Y los andemanianos dicen que eso no es así. Solamente tienes que entender intelectualmente lo que es el mensaje del Evangelio. Y ese es el problema. Por eso es que nosotros no hemos preguntado, esas personas que están estudiando las doctrinas de la gracia, ¿han experimentado una convicción real de pecado? ¿Alguien puede contestar eso? No, la preocupación no es esa, no es si es que tú eres salvo, si es que has experimentado el poder de Dios. La conclusión es, ok, tú estás aceptando las doctrinas de la gracia, eso está bien, pero ¿saben qué? Hasta un inconverso lo hace. ¿Cómo sabemos que esas personas que están estudiando o tienen interés realmente han sufrido conversión radical por parte del Espíritu Santo? Y no solamente una aceptación intelectual de ideas del Evangelio. Pero ¿saben qué? Esto del dolor que nosotros estamos hablando, que una persona debe sentir en una convicción de pecado verdadera, de esta vergüenza, de esta humillación. Alguien puede decir, y hay personas que realmente lo dicen, bueno, eso pasó en el tiempo de la Biblia. Ahora vivimos tiempos modernos. Ahora es diferente, mira, ni túnicas vestimos, tenemos automóviles, tenemos aviones. ¿Cómo una persona puede sentir eso? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la historia. Yo les voy a relatar aquí unos extractos de la historia de algunos avivamientos. Vamos a ver 3 hombres. Primero vamos a ver a Richard Baxter. Mark Shaw escribió en su libro 10 grandes ideas de la historia de la iglesia. En la página 115 escribió lo siguiente acerca del pastor Richard Baxter. Dice, Baxter llegó a Kidderminster con temor y temblor. La reputación que tenía aquella ciudad de población corrupta y enfermiza de obreros de la industria textil no era prometedora. Pero el ministerio de Baxter en Kidderminster tuvo un éxito enorme. Una de las claves fue su obra de discipulado a las familias en sus hogares. Además de esta labor diaria de discipulado, Baxter era un predicador concienzudo, ministraba la palabra a los obreros de la fábrica textil de Kidderminster con tal intensidad que sus vidas cambiaban. Más adelante escribió que predicaba como si no estuviera seguro de volver a predicar y como un hombre moribundo a hombres moribundos. Cuando George Whitefield visitó Kidderminster un siglo después, destacó cómo podía aún verse los efectos del ministerio de Richard Baxter. Miren, 100 años después, o sea, después de 2 generaciones y media, el ministerio de Richard Baxter, después que él había muerto, todavía tenía un impacto en la sociedad, un impacto en las familias. ¿Ese es un avivamiento? ¿O es solamente eso, entender doctrinas? ¿De qué estaban hablando aquí George Whitefield? Oh, hasta ahora saben las doctrinas de la gracia. No estaba hablando de eso, estaba hablando de vidas transformadas. Vidas transformadas. J.I. Packer, hablando también de Richard Baxter en el prólogo del libro El Pastor Reformado, él escribe: Richard Baxter fue el pastor y evangelista más destacado de la época puritana. Sus logros en el poblado de Kidderminster fueron asombrosos. Inglaterra no había visto ningún ministerio parecido antes. El poblado tenía como 2,000 habitantes y la mayoría eran ignorantes, groseros y viciosos. Pero después de la llegada de Baxter, la situación cambió en forma dramática. Él dijo, le agradó a Dios convertir a muchos, incluso a familias enteras, y en numerosos grupos entraron a la iglesia. Un siglo después, cuando George Whitefield visitó Kidderminster, escribió a un amigo lo siguiente: fui grandemente animado al descubrir que un olor suave de la doctrina, las obras y la disciplina del señor Baxter permanecían todavía en este lugar.
Wow, hermano, en esta población de 2000 habitantes, dice este relato, que hubo un cambio en forma dramática en ese lugar. Y ese cambio duró 100 años. No sabemos cuánto más. Eso es un avivamiento en esa población de 2000. Cambio en la vida de la persona, cambio en la sociedad. No estaban cambiando las personas que ya se estaban reuniendo dentro de un templo. No, ellos no estaban cambiando. Estaba cambiando la sociedad. Las familias se estaban uniendo a la iglesia. Ahora vamos a ver sobre Jonathan Edwards. Ya vimos Richard Baxter. Jonathan Edwards. De Jonathan Edwards se ha escrito lo siguiente. En julio de 1741, Jonathan Edwards aceptó la invitación de predicar en pueblo vecino de Enfield, Connecticut. Predicó el sermón Pecadores en manos de un Dios airado. Un testigo, Stephen Williams, escribió en su diario: fuimos a Enfield, a donde conocimos al querido señor Edwards de Northampton, quien predicó un sermón muy estremecedor de los textos de Deuteronomio 32-35. Y antes de que el sermón terminara, habían grandes gemidos y gritos llenaban la casa. ¿Qué haré para ser salvo? Oh, me estoy yendo al infierno. ¿Qué puedo hacer por Cristo? Y así sucesivamente. Así que el ministro se vio obligado a parar. Sí, los gritos y los alaridos eran asombrosos. Williams continúa: después de esperar algún tiempo hasta que la congregación estuviese quieta, y así finalmente la oración fue hecha por el señor Williams, y después descendimos del púlpito y conversamos con las personas en varios lugares. El poder asombroso de Dios fue visto. Varias almas fueron convertidas esa noche y, oh, cuán alegres y agradables se veían sus rostros. ¿Es eso lo que está pasando aquí en Perú? Sí, estamos predicando y tenemos que suspender la predicación porque las almas están contritas, humilladas, están gimiendo, hay alaridos y tenemos que suspender la predicación. ¿Es eso lo que está pasando aquí en Perú? ¿Es eso lo que está haciendo las doctrinas de la gracia en la iglesia? En todos los que están estudiando el calvinismo se les está partiendo el corazón y tenemos que dejar de enseñar el calvinismo porque la gente está abrazándose de las columnas, como otro historiador hablaba de Jonathan Edwards, que la gente se abrazaba a las columnas cuando Edwards predicaba. ¿Estamos viendo eso? No. Esto es un avivamiento verdadero. Eso está pasando aquí. Hermanos, eso no está pasando aquí. Eso no está pasando aquí. Ahora vamos a hablar de lo que se ha escrito del ministerio de George Whitefield. ¿Qué se ha escrito de él? Dice: el corazón de Whitefield había sido quebrantado por los mineros de carbón de Kingswood, Bristol. Eran hombres tan violentos como vulgares. Ellos y sus familias eran 100% iletrados, sumidos en una degradación que desafía la descripción. Whitefield caminaba entre ellos en traje clerical y comenzaba a hablarles de Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Despreciados por la sociedad, esta gente encontró en Whitefield a alguien que los amó y que por lo tanto no les temió. Cuando él les predicaba, se podían ver en ellos los blancos surcos hechos por sus lágrimas que bajaban por sus negras mejillas. Justo fuera de la ciudad de Bristol había un distrito de minas de carbón conocido como la colina de Kingswood. Whitefield predicó por primera vez allí al aire libre el 17 de febrero de 1739. Cerca de 200 personas vinieron a oírlo, pero en muy corto plazo él predicaba a muchedumbres de 10,000 personas. A menudo ellos permanecían de pie bajo la lluvia y las melodías de sus cánticos se escuchaban a 2 millas de distancia. A menudo, unas 500 personas salían del grupo y se postraban bajo el poder de un solo sermón. Mucha gente hacía demostraciones y en ocasiones hombres que se oponían al espíritu caían en tierra durante sus reuniones. Los gritos audibles de la audiencia interrumpían a menudo los mensajes. La gente generalmente era salvada durante el desarrollo del servicio. Whitefield no utilizaba el llamado al frente. Vean, hermanos, yo cuando estaba leyendo de que los blancos surcos hechos por sus lágrimas que bajaban por sus negras mejillas, ellos eran mineros de carbón.
Sus caras eran negras, estaban negreadas por la mina de carbón. Y dice este relato que se veían unas líneas blancas que eran las lágrimas que brotaban de sus ojos cuando Whitefield predicaba. ¿Vemos eso ahora? Eso es lo que está causando la enseñanza de las doctrinas de la gracia, del avivamiento que tenemos ahora en el Perú. ¿Es eso lo que vemos ahora? Lo que vemos en el tiempo de Richard Baxter, lo que hemos visto en Jonathan Edwards y lo que estamos viendo en George Whitefield. No. Eso no es lo que está pasando. No es. Y tenemos que aceptarlo. Eso no es un avivamiento lo que está pasando aquí. No es. El evangelio predicado por estos hombres de Dios, ¿saben qué? Cambiaba la sociedad. Dios obraba de una manera maravillosa en esos verdaderos avivamientos. ¿Saben qué pasaba? Los bares se cerraban. La prostitución desaparecía gradualmente. Las personas asistían a los cultos para adorar a Dios. La iglesia se abarrotaba, hermanos. No había espacio para nadie. Las personas se quedaban fuera del templo, a veces bajo la lluvia, escuchando lo que el predicador hablaba desde adentro. ¿Ocurre eso hoy día en nuestra iglesia? No. Pues entonces no tenemos ningún avivamiento, hermanos. ¿Se están cerrando los bares porque la gente está estudiando el calvinismo? No. Eso no es un avivamiento. No lo es. Todo eso pasaba, la sociedad cambiaba, hermanos. Pero antes de todo eso, aquellos pecadores sentían su pecado, lloraban y se quebrantaban. Eso es lo que estamos leyendo nosotros, de los testigos de la historia que estuvieron en aquellos sermones. La gente se quebrantaba, lloraba, suplicaba, clamaba. Tal como sucede en los relatos de la Biblia que hemos visto, en Hechos 2, y también hemos visto lo que sucedió con el rey Josías, en Segunda de Reyes 22. El corazón del pecador se conmueve y se humilla porque la palabra de Dios descubre su maldad y su impiedad. Eso no hace el calvinismo, hermanos. ¿Puede decir alguien que el calvinismo hace eso? ¿Las doctrinas de la gracia hacen eso? No lo hacen. Las doctrinas de la gracia primero comienza con una explicación antropóloga de la situación del hombre sin Cristo. Se llama la depravación total. Eso me lleva a mí a la convicción de algo. Solamente me está diciendo cómo era yo antes que Dios me salve. Pero volviendo ahí a los ejemplos que nosotros hemos estado hablando, que la historia habla, y que están en internet, están en los libros de historia cristiana. Y ha sucedido, hermano, en los tiempos bíblicos, así también como ha sucedido hace unos siglos atrás. 1700, 1800. El ministerio de Spurgeon era igual. También dice que tuvieron que ampliar la capilla de Westminster, la capilla del tabernáculo metropolitano. ¿Por qué? Porque la gente no entraba. Eso era un avivamiento. Y encontramos nosotros en las predicaciones del señor Spurgeon solamente las doctrinas de la gracia. Él no predicaba solamente, es verdad, predicó, pero él no hacía el centro de su predicación eso, porque eso no es todo el evangelio. No es todo el evangelio. ¿Realmente tenemos ese avivamiento en nuestros días, como hemos estado viendo ahí? Lo vuelvo a repetir, no. El hecho de llenar las mentes de las personas con las doctrinas de la gracia no representa nada. Porque el problema del hombre, ¿saben qué? No es su intelecto. El problema del hombre es su pecado, no su intelecto. Su pecado. Y el remedio para el pecado y la condenación del pecado es el evangelio. No es las doctrinas de la gracia. No es el calvinismo. Puede ser que a profesantes no convertidos se les esté llenando las gavetas de su intelecto con calvinismo. Pero eso no significa un avivamiento, hermanos. Se dice que los carismáticos están estudiando las doctrinas de la gracia. Los bautistas están estudiando las doctrinas de la gracia. Los pentecostales están estudiando también las doctrinas de la gracia. La denominación tal está estudiando las doctrinas de la gracia, está estudiando el calvinismo. Pero eso no es un avivamiento. Un avivamiento es lo que encontramos en la Escritura y lo que encontramos en la historia cristiana. Eso no es un avivamiento, en absoluto.
Ni el Señor Jesús, ni Pedro, ni Pablo, ni Richard Baxter, ni Jonathan Edwards, ni George Whitefield predicaron las doctrinas de la gracia como el medio de salvación. Ninguno de ellos predicó eso. Ellos predicaron el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Eso es lo que pasa. Antes del discipulado debe haber conversión. Debe haber conversión. Si no hay conversión, ¿qué voy a discipular yo a un cabrito? Se tiene que discipular a una oveja. Se tiene que instruir con el conocimiento de Dios a una oveja, no a un cabrito. La oveja lo va a recibir y va a transformar su vida. Su vida es transformada, va a transformarla más en el sentido de la santificación, del conocimiento de Dios. Se va a humillar cuando conozca las doctrinas de la gracia una oveja. Pero un cabrito, cuando conoce las doctrinas de la gracia, solamente ha incrementado su conocimiento cerebral de las cosas. Nada más. Otra vez, alguna vez, alguien se ha preguntado si todas esas personas que estudian las doctrinas de la gracia son salvos. ¿Tienen fruto de fe y arrepentimiento esas personas? ¿Experimentaron ellos una verdadera convicción de pecado? Nadie habla de eso. ¿Sabe qué? Lo que importa son los números. Estamos creciendo. Estamos creciendo. Pero nadie habla de si son convertidos o no. Eso no es un avivamiento. Y sí están creciendo. Eso es cierto. Se están reproduciendo más rápido que las iglesias que tienen un evangelio centrado en el hombre, que no tiene demandas en su evangelio y que utilizan métodos mundanos. Están creciendo más rápido que esas. Pero nosotros no debemos llamar a esto un avivamiento reformado. Debemos llamarlo un avivamiento intelectual, si se quiere usar la palabra avivamiento, que está mal también llamar un avivamiento intelectual. ¿Por qué? Porque el calvinismo no salva, hermanos. Las doctrinas de la gracia no salvan a un pecador. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Eso es. Ahora, a estas alturas alguien seguramente va a preguntar si yo soy calvinista, si yo soy reformado. Una vez yo estaba escribiendo algo acerca de esto también en el internet y alguien dijo: ¿por qué hablas con tanta cólera contra el calvinismo? Me dijeron. ¿Soy yo reformado? ¿Soy yo calvinista? Sí, hermano, yo soy calvinista. Yo soy reformado, soy calvinista histórico. He estudiado estas doctrinas no porque yo he leído un blog o un libro de 40 páginas, 100 páginas. He estudiado estas doctrinas porque durante muchos años y porque Dios por su gracia me ha permitido comprender lo que su palabra enseña. Yo sé que otros hermanos están equivocados en su soterología, pero yo no fui salvo porque conocí el calvinismo primero. Yo conocí primero el evangelio de Dios. Y Dios en su misericordia me ha llevado a mí a conocer lo que es su palabra. Y lo que se conoce como calvinismo o doctrinas de la gracia están enseñados y explicados claramente en la Escritura. ¿Soy un calvinista? Sí, soy un calvinista. B.B. Warfield describe de esta manera a un calvinista. Dice: el calvinista es la persona que ha visto verdaderamente a Dios y que tiene una profunda aprehensión de la majestad divina y una intensa comprensión acompañante inevitable de esa aprehensión que proviene de la relación sostenida con Dios por la criatura como tal y particularmente por la criatura como pecadora. El calvinista es una persona que ha visto a Dios y que, habiendo visto la gloria de Dios, está por un lado lleno de su propia indignidad ante la presencia de Dios como criatura y mucho más como pecador. Y por otro lado, lleno de un asombro admirable de que este Dios recibe a los pecadores. El que cree en Dios sin reserva y determina que Dios será Dios en todo su pensamiento, emociones y voluntad, a través de toda su relación individual, social y religiosa, es un calvinista. Así que una persona calvinista no es solamente alguien que tiene aprehensión intelectual, es una persona que ha sufrido transformación en su vida, en todos los actos de su vida social, su vida religiosa. Ese es un calvinista. ¿Por qué? Porque ha aprendido a ver a Dios por medio de las Escrituras. Entonces el calvinismo no es solamente una cuestión intelectual. No puede ser así. B.B. Warfield lo define así. Y esto yo lo he tomado de un libro de
del pastor Albert Martin, que se llama Las implicancias prácticas del calvinismo, porque Albert Martin también cree de que estas doctrinas impactan de alguna manera la vida de una persona, y como que sí lo hacen. ¿Por qué? Porque lo humilla al hombre, porque el evangelio se centra en Dios. Pero para conocer correctamente estas escrituras o estas doctrinas, yo tengo que ser salvo primeramente, porque si no, simplemente es un hombre inteligente que se está yendo al infierno. Sí, una persona que conoce solamente el calvinismo es un hombre inteligente, pero que se va a quemar en el infierno por la eternidad. El calvinismo no salva. Yo soy calvinista, pero no salva. Grandes hombres del pasado hicieron frente o confrontaron esta clase de enseñanza, el sandemanianismo que estamos exponiendo ahora. Martin Lloyd-Jones, el pastor Martin Lloyd-Jones de Westminster Chapel, él sí es, escribió una obra llamada Los Puritanos, sus orígenes y sucesores. Hermanos, el pastor dedica un capítulo completo para atacar el sandemanianismo que se estaba metiendo dentro de la congregación. Simplemente, el sandemanianismo de nuestros tiempos lo que hace es que cree en las doctrinas de la gracia intelectualmente, ya eres salvo. Ya eres salvo. Martin Lloyd-Jones luchó contra eso. Y yo encontré en la revista Fundadores, el número 6, del otoño de 1991, que se escribe esto. Esto es una traducción que yo he hecho. Ellos dicen en esta revista, dice: el sandemanianismo en sus formas antiguas y modernas falla precisamente en este punto: distinguir la naturaleza de la fe que salva de muchas de sus falsificaciones. McLean y sus seguidores demostraron este error al afirmar que no existe ninguna diferencia esencial entre la fe salvadora y la fe de los demonios. Continúa diciendo este artículo, dice: los opositores de Fuller afirmaban que todo aquel que entre los hombres que crean lo que los demonios creen sobre el Hijo de Dios es nacido de Dios y éste será salvo. La fe en el esquema de Sandeman es el conocimiento de los hechos nada más. Miren lo que hablaban, ¿eh? Y aquí Fuller está hablando de Andrew Fuller. Dice, continúa diciendo este artículo: los defensores modernos de la salvación sin señorío simplemente han resucitado los errores de Glass, Sandeman y McLean. No solo no se hace distinción entre la fe salvadora por una parte y la fe que es meramente temporal, Lucas 8:13, o la fe vana, 1 Corintios 15:2, o la fe muerta, como dice Santiago 2:17 y 26, sino que por otra parte hacen cualquier esfuerzo por hacer ilegítimo el señorío de Cristo como evidencia de salvación. A pesar del caso de Simón el Mago en el libro de los Hechos, la fe que salva, de acuerdo con los sandemanianos contemporáneos, consiste en solo creer en los hechos. Se trata simplemente de tomar al Dios de la Biblia. Una creencia fácil. Aquí termina la cita. Hermanos, ¿esto no es lo que está pasando ahora? ¿Acaso no hemos visto que el pastor John MacArthur ha tenido que escribir un libro defendiendo el señorío de Cristo como evidencia de la salvación? Decir que Cristo no es Señor, estamos diciendo que existe el cristiano carnal. Es eso. Es eso, sí, simplemente. Existe el cristiano carnal. ¿Por qué? Porque el cristiano carnal solamente tiene a Cristo como Salvador, pero no lo tiene como Señor. Y estas personas dicen que cuando una persona afirma que el señorío de Cristo sobre la vida del creyente es necesario como un resultado de la conversión efectuada por el Espíritu Santo, no, estás enseñando salvación por señoría, salvación por obras. Salvación por obras. Eso es sandemanianismo. Sandemanianismo. Y eso que está sucediendo ahora, que se le está llamando un avivamiento de la fe reformada aquí en Perú, es sandemanianismo, porque ninguna persona se ha preocupado si aquellos que están estudiando las doctrinas de la gracia son realmente convertidos. Y lo peor es de que no solamente es esto, sino que las personas están llegando a pensar: ¿conoces las doctrinas de la gracia? Sí, las conozco. Ok, eres maestro. Eres maestro. Soterología nada más. ¿Conoces soterología? Eres maestro. ¿Y qué se está enseñando ahora? Pues en lo que es la doctrina de la iglesia no se sabe, porque solamente tenemos que aprender nosotros las doctrinas de la gracia. No saben que la iglesia es invisible y visible. No saben que la iglesia es universal y local. No, ellos piensan que la iglesia es una sola.
pero creen en las doctrinas de la gracia. Creen en las doctrinas de la gracia porque tienen el manual de un predicador, de un pastor. Pero también afirman en sus enseñanzas que un hombre puede estar en Adán y en Cristo al mismo tiempo. O sea, una persona tiene el corazón de piedra y el corazón de carne al mismo tiempo. Pero son reformados. El avivamiento de la reforma. Solamente basta que tú sepas las doctrinas de la gracia y eres maestro, hasta pastor eres, porque sabes las doctrinas de la gracia. Eso, hermanos, ¿saben qué? No es una reforma de nada. No es una reforma de nada, ni siquiera es una reforma teológica, porque para estudiar todas estas verdades yo creo que una persona necesita más de 5 años, por lo menos, para conocer los principios. Y falsas personas que por el hecho de conocer, aceptar y creer en las doctrinas de la gracia, se les está considerando como avivamiento, se les está considerando como hombres salvados, se les está considerando como maestros y se les está considerando como pastores. No existe, hermanos, un avivamiento como los que hemos visto nosotros de George Whitefield, de Jonathan Edwards, de Richard Baxter. No existe. Yo considero que las doctrinas de la gracia son sana doctrina. Yo creo eso, porque están en la Biblia. Pero también hay que reconocer que hay muchas otras doctrinas, igual de importantes, a las cuales nosotros debemos de prestar atención. ¿Queremos un avivamiento en nuestros días? ¿Acaso yo estoy oponiéndome a que haya un avivamiento en nuestros días? No, hermanos. Oramos, creo que todos nosotros oramos para que haya un avivamiento en nuestros días. Anhelamos uno. No nos oponemos a un avivamiento. Pero que ese avivamiento, hermanos, sea conforme a las Escrituras. Uno como los que sucedieron en el tiempo de los puritanos. Hermanos, queremos ver que los bares se cierren, que la violencia juvenil termine, que todas esas personas que andan borrachas en la calle entren a la iglesia y comiencen a vivir una vida de santidad. Eso deseamos nosotros. Por eso es que salimos a las calles a predicar el Evangelio. Pero mientras eso no suceda, hermano, no importa lo que esas personas tengan en sus cabezas. Queremos, hermanos, ¿saben qué? Creyentes que desechen la doctrina del cristiano carnal, se arrepientan de sus pecados, se vuelvan a Dios y comiencen a aprender sana doctrina. Pero eso no es lo que está pasando ahora. Eso no es. Nosotros tenemos que orar por eso, para que el avivamiento sea así como hemos visto nosotros. Que cuando se predique el Evangelio en las calles, las lágrimas de las personas recorran esas mejillas, así como en el tiempo de George Whitefield. Para que esas personas rasguen sus vestidos, se humillen delante de Dios y lloren, así como lo hizo el rey Josías cuando se confrontó con la palabra de Dios. Pero no queremos, hermanos, creo, un avivamiento intelectual. Eso sabe que va a traer más daño a la iglesia, más daño al evangelicalismo moderno. Va a traer mentira, porque muchas personas van a creer algo que no son, solamente por haber aprendido ciertas doctrinas. Nosotros debemos orar por un avivamiento verdadero, pero también estamos llamados a denunciar el error y advertir, ser atalayas, y que Dios obre por medio de este sermón, no solamente, hermanos, aquí en Perú, sino también en otros lugares del mundo, para que entiendan qué cosa es un verdadero evangelio. No es el conocimiento del calvinismo, estamos equivocados. Estamos equivocados. Vamos a orar. Gracias, Dios Santo, por esta palabra tuya. Señor, clamamos a ti, pedimos por un avivamiento, Padre. Oh Señor, que sea así como utilizabas al rey Josías, a tu siervo, Señor, a los puritanos que hemos estado hablando. Que el Evangelio impacte, Señor, el corazón de las personas. Abandonen sus pecados, se sientan culpables, Señor, y recurran a ti. Señor, que este mensaje haga un despertar, Señor, en lo que está sucediendo ahora en el evangelicalismo. Y Señor, y que tengamos que enrumbar seguramente nuestros esfuerzos a la primera prioridad que tú nos diste, de ir y predicar el Evangelio. Tú jamás, Señor, dijiste ir y predicar doctrinas de gracia. Santo Dios, gracias te damos por este tiempo y que este mensaje, Señor, lo guardemos en nuestros corazones y que lo pongamos por práctica. En el nombre de Jesús. Amén.